¿Están dormidos? Buenas noches. El Señor les bendiga. Estoy quedando un poco afónico. Estaba cantando con los hermanos. Pasión. Amén. Passion. Man. Si nosotros hubiéramos cantado como el hermano estaba metido en la guitarra tocando, me imagino que hubieran venido todos a ver qué estaba sucediendo aquí. Una persona que es músico puede saber lo que realmente estaba ocurriendo en cuanto el hermano estaba cantando, porque estaba con la guitarra tratando de meter esa melodía. Mi hermano Juan, que es músico, él sabe, porque también cuando uno entra, quizás algunas personas piensan, wow, está tratando de hacer algo para impresionar, pero no, tú estás en un momento de entrega al Señor, que ese momento deslumbra y tú lo que tienes que hacer. Hoy traigo un mensaje para ustedes que se titula "No hay peor ciego que el que no quiere ver". ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Cuando yo era pequeño le decía a mi papá, el ciego es como el que no ve. Y me dice mi papá, sí, pero así no va. Entonces, claro que el ciego es como el que no ve porque no mira. Pero hay veces que nosotros tenemos ceguera y nosotros nos gusta seguir y seguimos algo a alguien para llegar a un momento y no sabemos por qué. Dice la palabra de Dios. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Dice, Dios, ¿lo tienen? Amén. Amén. Ahora ponga atención, porque esto es una palabra, este libro tiene mucha teología, tiene mucha tela de que cortar. Dice la palabra de Dios, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. ¿A quiénes les había hablado? A los padres y a los profetas. ¿De qué manera? De muchas maneras. Dice que había hablado en otro tiempo, ¿verdad? Dice que les había hablado de muchas maneras. Pero después dice en el versículo, dice, y en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. A quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Heredero de todo. Y dice, y por quien asimismo, ¿qué hizo? Hizo todo. Entonces, aquellas personas que piensan que Jesús apareció, después dice que Dios Padre, Dios mismo creó todo para sí mismo, para su Hijo, para Jesús. Y ahí estaba el Padre. Entonces, Dios hablaba a los padres anteriores y a los profetas de muchas maneras. Y ahora nos habla por medio de su Hijo. Y por medio de su Hijo, que dice el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de qué? De su sustancia. My jacket. Ok. La imagen misma de qué? De su sustancia. Entonces, hay un versículo también que dice que Jesús es la imagen visible de ¿quién? De Dios invisible. Entonces, dice la palabra de Dios, dice que Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta ¿qué? Todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó ¿en dónde? A la diestra de majestad en las alturas. Okay. Voy a ponerme esto aquí porque el clip no se quita así con el clip. No tiene clip. Put it in my pocket. ¿Ah? Put it in my pocket. Put it in my pocket. Ok. Es decir, esta tripa no se tocó por ahí. Bien, entonces, Dios habló anteriormente a muchas maneras. Ahora nos habla a nosotros por medio de ¿qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién tenemos que hacerle caso? A Jesús, ¿verdad? Que está hablando acerca de nosotros. Ahora, déjenme le doy una historia. Vamos ahora al libro de Juan.
en el libro de Juan, capítulo 9, hay una historia que quizás ustedes han leído anteriormente. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios. Antes de leerlo, le voy a decir una historia. Hace algunos años yo fui a Brasil, una de las primeras veces que fui. Iba yo en el avión, y cuando íbamos en el avión iba el grupo americano con nosotros y yo era el único que hablaba español. De repente escuché en el frente del avión, en la primera clase, de que había unas personas hablando español y me llamó la atención. Yo dije, ok, voy a ir para allá y voy a hablar con ellos. Y yo le titulo a esta historia mis 5 minutos de fama. Y ahorita van a ver por qué. Y me fui con ellos y empezamos a platicar y le digo, oye, ¿ustedes hablan español? Y me dice, sí. Le digo, ¿de dónde son? No, pues somos de México. Ah, qué bueno. Le digo, yo también soy mexicano. Yo nací en México, nada más que me crié en Estados Unidos, pero soy mexicano. Y me dicen, ¿de dónde eres? Y le digo, no, pues yo soy de Tampico. ¡Wow! Dice uno de ellos, dice, yo soy de Tampico. Y le digo, oh, sí, en verdad. Le digo, ¿y qué vienen a hacer acá? Oh, venimos a trabajar. Y le digo, ¿qué hacen? No, pues tocamos en un grupo. Y le digo, ah, qué bien. Y dice, ¿de qué parte de Tampico? Y empezamos a hablar. Resulta que tengo un tío que es sacerdote. Y dice, no, pues yo voy a la iglesia de tu tío. Y empiezan, y cuando yo iba ahí empezamos a platicar. Le digo, bueno, es que yo soy cristiano y venimos a construir unos templos aquí y venimos con un grupo americano y todo, y empezamos, hicimos plática. Me bajo, aterrizamos, me regresan a mi lugar porque yo ya estaba muy confianzudo en primera clase y me regresan otra vez al coach y me siento y al terminar dije, hey, voy a platicar con ellos y le voy a preguntar cómo se llaman. Bien, entonces cuando nos bajamos empezamos a agarrar maletas y todo y ellos me dicen, hey, Robert me dice, ven, mira, te quiero presentar a tal persona y me empiezan a presentar. Y le digo, oye, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? No, pues se llama Jaguares, no sé si. Creo que anteriormente se llamaba Caifanes o algo. Y me dice, ok. Y entonces todo el equipo de nosotros se empieza a salir, los americanos. Y me quedo yo con ellos platicando y dije, hey, ya me dejaron, me tengo que ir. Y dice, no, sí, nosotros también vamos a salir. Al momento de salir, se abren las puertas y una gran multitud se deja venir. Y empiezan a abrazarnos y una muchacha se queda mirando el CD, me mira a mí y me dice, fírmale aquí. Y yo, firmando. Mi camiseta, y se ponían, y yo firme. ¿Quién le da pan que llore, verdad? Pues todo uno ahí se sentía la estrella. Y el pastor americano me dice, Robert, ya deja de estar ahí, vente. Y yo, eres hermano, que no está viendo que nunca va a pasar. Y yo, y la muchacha dice, no te veo. Le digo, ahí me vas a encontrar. Y yo digo, después estos hermanos van a llegar, estos muchachos, van a llegar y van a decir, bueno, ¿y este loco quién firmó aquí? Y ni siquiera se tomaban foto conmigo. Y después van a decir, ¿y este loco quién es? Ni siquiera sale en el S. Y a pesar de que vio eso, no encontraba que yo no era parte del grupo, más sin embargo, como la multitud se dejó llegar y vieron que estaba ahí, y ellos dijeron, wow, lo voy a hacer que firme. Y yo firme. Y aquellos risa, porque decían, ni siquiera nada que ver con nosotros, y ellos acá tomándose fotos. Y déjenme decirle que aquí en el libro de Juan, capítulo 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en dónde? En él. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto
que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo con lodo, con la saliva, dice, y untó con lodo los ojos de ¿quién? De ciego, ¿verdad? Lo puso y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba y mendigaba? El que se sentaba y mendigaba, perdón. Y unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y dice, y el 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y levántate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Fíjense, la gente estaba interesada al principio, porque habían visto un hombre que había sido ciego de nacimiento y después había sido sano y que ahora podía ver. Uno decían, hey, este se parece a aquel que puede, pero aquel no ve. Y él decía, sí, yo soy. Otro dice, no, se parece. Y él decía, no, yo soy. Y la gente interesada en saber quién había sanado. Y él empieza a hablar acerca de este profeta que lo había venido y se llamaba Jesús. Bien, en el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Toda la multitud van a los fariseos, los llevan y lo presentan a él. Y dice, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Un hombre pecador hace estas señales. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pues cómo ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él habla por sí mismo. Entonces sus padres, porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí sucede lo mismo. Un montón de gente descubre que hay alguien que sana a una persona que había sido nacida sin la vista. Pero llegan los fariseos, llega la gente importante, llegan los sabios, los que estudiaban la ley y dicen, esto no puede ser, esto no es de Dios. Y empiezan a cambiar la mentalidad de la gente. Ahora la curiosidad empiezan a convertirlos ellos en la culpa. ¿Por qué nació? ¿Por qué lo hizo en el día de reposo? No era tan importante que había hecho que alguien viera, sino era más importante por qué lo hizo en el día de reposo.
y empezaron a cambiar las cosas. Pero el hombre le seguía preguntando. Llamaron a los padres vinieron y dice que le dijeron, bueno, él sí es nuestro hijo y de que nació ciego también, pero pregúntenle a él. No querían decir nada para que no lo sacaran de la sinagoga o del club. A pesar de que podían ver todo. Judas estuvo también sentado con Jesús. ¿Saben que en la Biblia nunca se menciona que Judas le llamara a Jesús Señor? Siempre se refería a él como maestro, rabí, pero nunca Señor. Mas la Biblia da datos de que los otros profetas se referían a Jesús como Señor, porque hay una gran diferencia. Porque cuando tú conoces a Cristo, entonces tú lo llamas Señor. Amén. Y dice, si seguimos leyendo, ¿en qué versículo quedamos? Versículo 23, ¿verdad? Dice, por eso dijeron sus padres, de edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora que veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y como dice mi abuelita, y vuelve la mula al trigo, le seguían preguntando. Él le respondió, ya los he dicho, no habéis querido oír. Dice, porque lo que queréis oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahí lo retó. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de dónde sea. No sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Los fariseos, que ellos sabían y ellos estudiaban de que Dios hablaba de muchas maneras, en todo tiempo. Ahora Dios mismo le estaba hablando a ellos personalmente y no querían escucharlo. Había una señal grande de que Jesús había hecho sanar. Y el mismo ciego dice, nunca se había escuchado en toda esta vida de que alguien hiciera sanar a alguien que había nacido. Ahí cambió la historia, porque los ciegos eran los fariseos y la gente, porque no querían ver. No querían ver la realidad. Porque cuántas veces Dios nos habla a nuestros corazones y nosotros nos volvemos ciegos a lo que Dios quiere hablar con nosotros. Y queremos seguir porque queremos seguir la voluntad de nosotros mismos. Cuando Dios te está respondiendo a usted, cuando usted le hace una petición a Dios y Dios le dice que no, y usted dice, wow, ¿sabe que mi esposa y yo, cuando nosotros nos casamos, decidimos ir al seminario juntos? Y nosotros oramos a Dios para ver si Dios quería que fuéramos a este seminario que se llama CFNI, Christ for the Nations, en Dallas, Texas. Y Dios nos había contestado que no. Entonces, pero nosotros
hacemos algo cada vez que cuando vamos a tomar una decisión, para que yo no tome influencia en ella ni ella en mí, lo escribimos en un papel, la respuesta, y la ponemos en la mesa. Y las leemos los dos, sin que yo le diga mi respuesta ni ella. Y nosotros oramos, pedimos a Dios y pusimos nuestra respuesta y habíamos entendido que Dios había dicho que no fuéramos. Entonces dijimos, ¿cómo es que Dios puede decir que no a algo que es para Él? Así que vamos a ir de todas maneras. Quizás nosotros estamos mal. Nos fuimos, me acuerdo que sacamos $7,000 de la cuenta y nos fuimos, dijimos, porque es sábado, no vaya a ser que vayamos a tener algún problema con el banco, y lo sacamos sin pensar nada. Y mi esposa, nos vamos a quedar en un hotel bueno en Dallas. En Dallas hay un hotel, hay un edificio que tiene unas barritas verdes que siempre salen en una foto. Nos quedamos ahí. Yo tenía un carro convertible y nosotros, sin pensar nada más bajamos, fuimos, le digo así, te vamos a ver el cuarto primero. Fuimos y ahorita regresamos por la maleta. Al regresar por la maleta, nos habían roto la parte de arriba del convertible y nos sacaron todo el dinero. Nos costó $7,000 entender de que Dios había dicho que no. Cuando Dios está cerrando. Y aprendí. Por eso es que cuando me arrodillo y entiendo cuando Dios me dice, Robert, la respuesta es no, levántate y sigue. Y no ser ciego a lo que Dios quiere hacer. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando Dios abre nuestros ojos, dice la palabra en 35. Fíjense la diferencia ahora. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Se le queda, porque le preguntaron, acuérdense que le preguntaron a él, ¿y tú lo viste? ¿Cómo lo voy a ver si él me mandó a lavarme? Él no había visto a Jesús, nada más lo había ¿qué? Escuchado, nada más había escuchado. Pero entonces ahora el maestro se pone con él y dice, el versículo 35 dice, se le enfrenta a Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36 dice, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. ¿Y qué le llamó? Señor. Le llamó Señor. Porque para él ya era el dueño de su vida. Amén. Y le adoró. Miren, cuando yo estuve en el seminario, yo estuve en una mezquita de musulmanes por 2 meses. Tenía que ir a diferentes lugares con judíos y todo. Y cuando estaba, ustedes saben que los judíos, digo los musulmanes, al momento ellos de adorar, ellos ponen su alfombrita, se hincan y agachan su cabeza. Y algunos tienen callos, y cuando tienen callos en la frente, lo respetan mucho porque es un hombre de mucha oración. Pero ¿cuál es la razón que ellos bajan su cabeza? Porque nunca tu cabeza debe ser más grande que tu Dios. Amén. Y esos son los musulmanes. Los judíos, la tradición ellos dice que se postraban y se acostaban y bajaban su mente, su cabeza, y la ponían sobre el piso y adoraban, porque nunca su cabeza tiene que ser más grande que su Dios. Y nosotros necesitamos recordar lo que hizo este ciego. Lo llamó Señor y lo adoró. Amén. Nunca su cabeza debe ser más alta
que la de su Dios. Porque si tu cabeza es más grande que la de tu Dios, entonces tú eres fariseo y solamente lo has escuchado. Y cuando nosotros lo hemos escuchado, hay un cambio en su vida. Yo les digo a los muchachos que yo era religioso desde que nací hasta la edad de 18 años, porque nací en un hogar cristiano. Y mis padres me inculcaron la palabra de Dios, memorizaba versículos, pasaba al frente. Pero tuve mi encuentro con Jesús a la edad de 18 años, y es de ahí donde me hice cristiano. Porque no es lo mismo una bicicleta dentro de un garage, no la hace un carro, ¿verdad? Una bicicleta dentro de un garage no la hace un carro. Así como una persona dentro de un templo no lo hace cristiano. Amén. Amén. Solamente cuando tiene el encuentro con Jesús. Amén, gloria a Dios. Y reconoce que es su Señor y de que su cabeza nunca es más grande que su Dios. Amén. Siempre tienen que recordar esto. Y dice, para terminar, dice la palabra de Dios, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, dice: si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El 39 dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ¿qué? El conocimiento. ¿Saben algo más que encontré en esa palabra de Dios? Que habían muchas opiniones. Sobraban las opiniones. ¿Quién es? ¿Por qué lo sanó? ¿Era ciego? No era ciego. ¿Si era el muchacho? No era el muchacho. ¿Esos son sus padres? Quizás no. Todo el mundo tenía una opinión acerca de este hombre. Y todos tenemos una opinión acerca de cualquier cosa. Y a veces nosotros somos así como iglesia. ¿Es cristiano? No es cristiano. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Sí. Y entonces nosotros nos empezamos a ver si es guayabo, si es manzana, si es pera, y tratando de buscarle los frutos. Y nosotros tenemos una misión. Dios nos llama a ser reconciliadores con Jesús. Nuestro trabajo es presentarle el Evangelio y el trabajo de cambiarlos en el Espíritu Santo. Cuando nosotros traemos a las personas, Señor, aquí está mi hermano, tú eres el que lo tienes que cambiar, Señor. Y nosotros nos empezamos a poner y a tener nuestra opinión y cambiamos el concepto. Entonces, es cuando nuestra cabeza se está alzando más que tu Dios. Porque entonces ya estás tomando tú el de juez que le pertenece a Dios, el de juzgar y el de amar. La Biblia nos llama, nos enseña que nosotros debemos ¿a qué? Amar. ¿Y Dios qué es? Amor. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos vieron todo. Lo tenían ahí. Dios lo había hecho, Jesús lo había hecho. Mas no quisieron ver. Pero el que sí vio, se postró, lo llamó Señor, y nunca su cabeza llegó a ser más grande que su Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que esta palabra
haya sido de bendición para su vida. Y la palabra de Dios, como leímos en Hebreo, toma vida en su corazón. Toma vida en su corazón. Y cuando usted toma esa palabra y le dice, Señor, esta palabra es para mí, no esté pensando, esta palabra está bien para este brother, lo bueno es que vino. O no se ponga a pensar, ¿cómo no vino este hermano? No, la palabra era para usted. Y usted la recibe, usted la dirige. Y usted sabe qué hacer con ella. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres Dios eterno, eres Padre celestial. Tú eres el que quita la venda de los ojos del que no te conoce. Mi abuelo me hablaba de ti, Señor, y había escuchado acerca de tu palabra. Es más, había escuchado tu voz llamándome, pidiéndome que viniera a tus pies, que viniera a ti para darme un abrazo. Mas decidía, Señor, seguir a las demás personas tratando de investigar si en verdad eras Dios o no lo eras. Padre, pero gracias por tu gracia y por tu misericordia, porque nos alcanzaste, Señor. Hoy te pido por esta congregación, en el nombre de Jesús.